48. El hombre que había dado la orden de arrestar a Regnus no había servido de mucho. Lo habían capturado al salir de una posada después de comer. Su interrogatorio había sido corto, ya que no amable. Les había dado el nombre de su oficial al mando, un tal Tadeusz Blatt. En ese momento Tadeusz Blatt se hallaba en buena compañía en el piso de arriba de un burdel llamado El Guiño de la Moza. Regnus y sus hombres esperaban abajo, repartidos en varias mesas e intentando con escaso éxito no llamar la atención. Todo aquello ponía nervioso a Regnus. No conocía a ese hombre, pero los soldados solo visitaban los burdeles a media tarde cuando sabían que se avecinaba algo gordo. Algo de lo que podrían no volver. Además, tampoco le gustaba estar a la vista de todo el mundo. Años atrás, no habría podido ir a ninguna parte sin que la gente reconociera su cara. Entonces todos daban por hecho que sería el siguiente rey, al fin y al cabo. Hacía muchos años de eso, y pocas personas se paraban a mirarlo en ese momento. Era un hombre corpulento y amenazador en las madrigueras, lo que, al parecer, pesaba más que ser un noble rico en las madrigueras. Al fin, el hombre bajó. Era moreno de piel, sus cejas formaban una sola tupida y negra, y tenía una expresión de pocos amigos grabada a perpetuidad. Regnus se puso en pie cuando el tipo pasó por delante y lo siguió hasta la cuadra. Ya habían pagado al mozo para que abandonara su puesto y, cuando Regnus llegó, Tadeusz Blatt sangraba por la nariz y la comisura de la boca, desarmado, sostenido por 4 soldados y maldiciendo. «No es eso lo que quiero oír de tu boca, teniente», dijo Regnus. Hizo un gesto y sus hombres le patearon las corvas para ponerlo de rodillas delante del abrevadero. Regnus lo agarró del pelo y le hundió la cabeza en el agua. «Atadle las manos». «Esto podría llevarnos unos minutos», ordenó. Blatt emergió boqueando y dando manotazos, pero los soldados le inmovilizaron las manos en un periquete. Tadeusz Blatt escupió hacia Regnus, falló y lo maldijo. «No aprendes», dijo Regnus, y empujó hacia abajo. Blatt se hundió de nuevo y en esa ocasión el duque esperó hasta que dejó de revolverse. «Cuando paran de luchar», explicó a sus hombres, «significa que empiezan a entender que realmente podrían morir, a menos que se concentren de verdad. Creo que esta vez nuestro amigo será un poco más educado». Sacó a Blatt, con el flequillo pegado a la frente hasta tocarle la ceja. Durante un buen rato, el hombre se reservó su aliento para respirar. «¿Quién eres?», preguntó luego. «Soy el duque Regnus de Gire, y vas a contarme todo lo que sepas sobre la muerte de los míos». El hombre volvió a maldecirlo. «Giradlo un poco», ordenó Regnus. Sus soldados obedecieron, y él hundió el puño en el plexo solar de Blatt, vaciándole de aire los pulmones. El cautivo solo tuvo tiempo de inspirar media bocanada antes de que le volvieran a zambullir la cabeza en el abrevadero. Regnus lo mantuvo debajo hasta que salieron burbujas a la superficie y al verlas le sacó la cabeza, pero solo por un momento. Volvió a hundirlo enseguida. Repitió el proceso 4 veces. Cuando sacó a Blatt por 5ª vez, le soltó la cabeza. «Me estoy quedando sin tiempo, Tadeusz Blatt, y no tengo nada que perder si te mato. Ya he matado a mi mujer y a todos mis sirvientes, ¿recuerdas? De modo que, si tengo que hundirte la cara en esa agua otra vez, la dejaré allí hasta que estés muerto». En la cara del teniente se dibujó, como una acuarela goteante, auténtico miedo. «A mí no me cuenta nada, no, esperad. Lo juro. No recibiré mis nuevas órdenes hasta esta noche. Pero todo esto viene de lo más alto. Lo más alto de la familia, ¿comprendéis? ¿El Sacagé? Sí, con eso no basta. Lo siento». Volvieron a hundirle la cabeza en el agua y se revolvió como un demonio, pero, de rodillas y con las manos atadas, no tenía nada que hacer. «Hay que fijar un límite y luego saltárselo», dijo Regnus. «La mayoría de la gente puede resistir cuando cree que hay un límite. Se dicen, hasta ahí puedo aguantar. Sacadlo». Blatt salió tosiendo el agua que había tragado y jadeando. «¿Te has acordado de algo más?», preguntó Regnus, pero no le dio tiempo para responder antes de volver a hundirlo. «Señor», dijo uno de los soldados, algo inquieto, «si no es indiscreción, ¿cómo sabéis todo esto?». Regnus se sonrió. «Los Laegnaug me capturaron durante una incursión fronteriza cuando era joven. Pero no tenemos tiempo de usar todo lo que aprendí de ellos. Arriba, esperad», exclamó esta vez Tadeusz Blatt. «Les oí decir que el próximo muriente de Upatíbulo sería la reina. Ella y sus hijas. Es todo lo que sé. Dioses, es todo lo que sé. Piensa matarlas esta noche en los aposentos de la reina después del banquete. No me matéis, por favor. Juro que eso es todo lo que sé». A Caldrosa-Win le habían prometido un navío de guerra y en lugar de eso le habían asignado una barcaza lenta como una vaca marina. La pirata Septi no había podido rechazar el dinero.
La madre que me parió, ¿por qué no me negué? Miró a babor, ladró una orden y los marineros corrieron a ajustar las velas para aprovechar otra migaja de viento. ¿Velas? Sábanas, más bien. Eran demasiado pequeñas. Ese barco y el que lo acompañaba eran tan pesados y lentos de maniobra que no dejarían atrás ni un bote de remos tripulado por un mono manco. En pocas palabras, tendrían encima a los barcos de guerra cenarianos en menos de 10 minutos y no había una mierda que Caldrosa Wynn pudiera hacer al respecto. Si teníais pensado hacer algo, ahora sería un buen momento, dijo al círculo de brujos sentados en la cubierta del barcucho. Moza, advirtió el cabecilla de los brujos, nadie le dice a un meister cuál es su trabajo, ¿entendido? Los ojos del hombre no se elevaron de sus pechos desnudos hasta la última palabra. Pues que os den a todos, le espetó Caldrosa. Escupió por la borda, sin desvelar la náusea que le provocaban esos ojos de brujo en su piel. Los muy hijos de puta llevaban todo el viaje mirándole las tetas. Por lo general, con extranjeros a bordo se habría cubierto, pero le gustaba poner incómodos a los calidoranos. Los brujos eran otro asunto. Caldrosa ordenó arrizar las velas y puso a remar a los hombres de debajo de la cubierta, pero ni siquiera eso serviría de nada. Los artesanos de Calidor, hasta los remos estaban mal diseñados, eran demasiado cortos. A pesar de llevar a bordo centenares de hombres, no podía traducir su fuerza a velocidad porque no podían sentarse varios al mismo remo, ni podían imprimir largas paladas. Maldijo su propia codicia y a los brujos en silencio. En cuestión de minutos tenían encima a los 3 navíos de guerra cenarianos. Era una pena. En todo el océano, Cenaria no podía tener más que una docena de barcos en su armada, y Caldrosa había ido a topar con sus 3 mejores naves. A bordo de su gavilán o de cualquier otro barco setí con tripulación nativa, estaría a salvo. Los brujos por fin se pusieron en pie cuando el primer barco cenariano se acercó a menos de 100 pasos. Pretendían embestir a su barcaza y partirle los remos. 80 pasos. 70. 50. 30. Los brujos tenían las manos entrelazadas. Estaban recitando, y en la cubierta había más oscuridad que un momento antes, pero no sucedía nada. Los marineros y los soldados del barco cenariano se gritaban entre ellos y la insultaban a ella, preparándose para la colisión y la batalla que la seguiría. «Maldito seáis», chilló, «haced algo». Con el rabillo del ojo creyó ver pasar algo inmenso bajo el casco. Se volvió para agarrarse antes del choque, pero lo único que recibió fue un chorro de agua directo a la cara. Oyó un crujido tremebundo y, cuando se secó los ojos, vio pedazos del barco cenariano volando por los aires. No muchos. No los suficientes para responder del navío entero. Entonces divisó el resto del barco bajo las aguas azules y poco profundas. De algún modo se había hundido en un instante. Los trozos que salieron volando eran maderos de la cubierta y los mástiles que se habían desprendido cuando las aguas se cerraron sobre la nave. El mar se volvió negro, como si un grueso nubarrón hubiera tapado el sol, aunque su superficie ondulaba. A Caldrosa le llevó un momento comprender que había algo pasando bajo su barco. Algo absolutamente inmenso. Vio recitar a los brujos, y ya no eran solo sus manos las que se entrelazaban. Parecía que los tatuajes negros que todos llevaban se hubieran desgajado de sus brazos y se agarrasen entre sí, latiendo de poder. Los brujos sudaban, sometidos a una enorme tensión. Se formó una ola como si alguien hubiera disparado una flecha descomunal a ras de agua, y se detuvo al llegar al segundo navío de guerra cenariano. Los tripulantes de su cubierta, a 50 pasos de distancia, gritaban, disparaban flechas al agua y blandían espadas, mientras el capitán intentaba virar el barco. Durante 5 segundos no pasó nada, y luego 2 bultos gigantescos y grises se pegaron a la cubierta del bajel cenariano. Eran demasiado grandes y, en un primer momento, Caldrosa no pudo adivinar de qué se trataba. Cada uno cubría casi la cuarta parte del casco del barco. Entonces el navío se elevó 10 pasos por encima del mar, derecho hacia arriba, y Caldrosa comprendió que eran los dedos de una inmensa mano gris. Después la mano bajó y el barco entero desapareció bajo las olas, tras estallar en pedazos al estrellarse contra la superficie y lanzar despedida una ráfaga de astillas. La forma negra volvió a moverse, demasiado gigantesca para ser real. Los hombres del último barco cenariano gritaban desesperados. Caldrosa escuchó órdenes a voz en cuello, pero había demasiada confusión en cubierta. La embarcación derivó, a pesar de que había reducido la distancia a su barcaza mientras los otros navíos se hundían y ya casi estaba rozándola. El mar se abombó de nuevo, pero en esa ocasión no hubo pausa.
El Leviatán nadó bajo el barco cenariano a una velocidad increíble, emergiendo lo suficiente para que las espinas dorsales se elevasen 10 metros en el aire. Las espinas cortaron el navío por el centro y sendos latigazos de una cola gris sepultaron las dos mitades en el océano. Los soldados calidoranos que abarrotaban la cubierta, Caldrosa ni los había visto salir, prorrumpieron en vítores. Estaba a punto de ordenarles que volvieran a sus puestos cuando se quedaron mudos de repente. Los soldados señalaron con el dedo. Caldrosa siguió sus miradas y vio elevarse el mar de nuevo, en una onda que esa vez avanzaba directa hacia ellos. Los brujos sudaban con profusión, con un pánico manifiesto pintado en la cara. ¡No! Gritó un joven brujo. Eso no funcionará. Hagámoslo así. Una onda inmaterial partió de los brujos hacia el Leviatán. Alcanzó a la bestia que se acercaba, y no pasó nada. Los soldados gritaron horrorizados. Entonces la inmensa criatura dio media vuelta y se alejó mar adentro. Los soldados vitorearon y los brujos se derrumbaron en la cubierta, pero no todo había concluido. Caldrosa lo notó enseguida. Mientras ordenaba retirar los remos e izar las velas una vez más, no perdió de vista a los brujos. El cabecilla estaba hablando con el joven que, si las suposiciones de Caldrosa eran correctas, había tomado las riendas y les había salvado a todos la vida. El joven negó con la cabeza, mirando fijamente la cubierta bajo sus pies. Obediencia hasta la muerte, le oyó decir. El cabecilla habló de nuevo, demasiado bajo para que Caldrosa lo entendiera, y los otros 11 brujos formaron un corro en torno a sus dos compañeros. Pusieron las manos sobre el joven que los había salvado a todos, cuyos tatuajes empezaron a elevarse desde debajo de la piel. Se fueron hinchando hasta dejarle los brazos negros y luego estallaron, no hacia afuera, no alejándose del cuerpo del brujo, sino hacia adentro, como si fuesen venas demasiado llenas que reventaban. Los tatuajes despedazados sangraron bajo la piel del joven, que se derrumbó sobre la cubierta entre violentas sacudidas. En cuestión de segundos, su cuerpo entero era de color negro. Se agitó emitiendo unos ruidos ahogados y en un abrir y cerrar de ojos estaba muerto. La tripulación del barco se había cuidado de no mirar hacia los brujos. Caldrosa descubrió que solo ella había presenciado el suceso. El cabecilla de los brujos dio una orden, y sus compañeros arrojaron el cadáver por la borda. Después el cabecilla se volvió y la observó con sus ojos demasiado azules. Nunca más, se juró Caldrosa. Nunca más. ¿Sabes cuál es el secreto de un chantaje eficaz, Durzo? Preguntó Roth. Estaba sentado a una bella mesa de roble que resultaba incongruente en aquella casucha típica de las madrigueras. Durzo, de pie ante él, parecía un cortesano aguantando una regañina del monarca. Roth hasta había elevado su silla. Había que ser presuntuoso. Sí, respondió Durzo. No estaba de humor para juegos. Recuérdamelo, dijo Roth, alzando la vista de los informes que había estado leyendo. No bromeaba. Durzo se maldijo y maldijo al destino. Había hecho todo lo posible por impedir aquello, había pagado el precio entero de amargura, y aún así había sucedido. Usar la primera amenaza para conseguir otra mejor. Tú me lo has puesto difícil, Durzo. Has convencido al mundo de que todo te trae sin cuidado. Gracias. Durzo no sonrió. No servía para el papel de sirviente humillado. Pero no eres consciente que soy más listo que tú. ¿Consciente de qué? Roth entrecerró los ojos, muy juntos, al oír la réplica despreocupada de Blind. Era un joven delgado, con la cara angulosa y medio oculta por la melena y una perilla morena y aceitada. No le gustaba hablar por hablar. No le gustaba la gente. Tendió una mano abierta y esperó. Durzo le lanzó el bello cristal plateado. Roth lo examinó por un momento y después se lo tiró de vuelta, sin sonreír. No juegues conmigo, asesino. Sé que allí había uno auténtico. Tenemos a 2 espías que vieron cómo alguien se lo enlazaba. Entonces también deberían haberte contado que alguien se me adelantó. De verdad. Roth estaba imitando la tendencia de Mama K a formular preguntas como si fuesen afirmaciones. Debía de pensar que eso le confería autoridad. Andaban muy desencaminados y creía que imitar a Mama K sería suficiente para mantener el poder. Una parte de Durzo deseaba contarle que Mama K era el Shinga. Era evidente que Roth no lo sabía, y Mama K había traicionado a Durzo, pero él no era de los que usaban ratas para hacer el trabajo de un hombre. Si mataba a Wimbre, lo haría con sus propias manos. ¿Cómo que sí? Me estoy ablandando. ¿Cuándo? Me traicionó. Debe morir. De verdad, respondió, sin entonación. Entonces creo que va siendo hora de que conozcas otra de mis bazas. No hubo ninguna señal que Durzo pudiera detectar, pero un anciano entró en la chabola al instante.
Era un tipejo bajito y encorvado por los años, más años de los que debería soportar un cuerpo mortal. Tenía los ojos azules y penetrantes y una cortinilla de pelo cano peinada sobre una cabeza por lo demás calva. El hombre le dedicó una sonrisa desdentada. Soy el Burmeister Nevdada, consejero y vidente de su majestad. No un brujo cualquiera. Un Burmeister. Durzo Blind se sintió viejo. ¡Cuánto honor! Pensaba que llamabais su santidad a esos perros que tenéis por reyes, dijo. Su majestad, aclaró Nevdada, Rot-Ursul, noveno hijo aspirante al trono del rey Dios. Hizo una reverencia hacia Rot. Por los ángeles de la noche, hablaba en serio. Nevdada agarró la barbilla de Durzo con una mano endeble y tiró de ella hasta que sus ojos estuvieron a la misma altura. ¿Sabe quién se llevó el orbe de los filos?, sentenció Neb. Ya no podía negarlo. No con un Burmeister presente. Se decía que los Burmeisters podían leer la mente. No era cierto, pero se acercaba bastante. Durzo sabía que pocos de ellos podían, y esos pocos no leían exactamente los pensamientos. Tal y como se lo habían explicado a Durzo, hacía más tiempo de lo que quería recordar, lo que captaban no era más que atisbos de imágenes que había visto el sujeto. Con todo, los mejores Burmeisters podían intuir mucha verdad a partir de unas pocas imágenes. En su situación no había casi diferencia entre una y otra cosa. ¿Cómo puedo aprovechar lo que he visto para ocultar lo que sé? Fue mi aprendiz, dijo. Rot-Ursul por los ángeles de la noche, Ursul. Alzó una ceja. No sabe lo que es, prosiguió Durzo. No sé quién lo envió. Nunca acepta trabajos sin consultarme. Quizá no deberías estar tan seguro de eso. Insinuó Neb. Os conseguiré el Kakari. Solo necesito algo de tiempo. ¿Kakari? Preguntó Rot. El joven jamás había empleado aquella palabra. Durzo acababa de cometer un error estúpido, del todo impropio. Se estaba viniendo abajo. El orbe de los filos aclaró. Te he dado la oportunidad de ser sincero conmigo, Durzo. Así pues, lo que voy a hacer es culpa tuya. Rod le hizo una seña a uno de los guardias apostados a la entrada de la chabola. La niña. Al poco, entraron con una niña pequeña a cuestas. Estaba drogada, por medios químicos o mágicos, y al guardia le costaba un poco sostener su cuerpo inerte. Tendría unos 11 años y estaba delgada y sucia, pero no eran la delgadez y la suciedad de un rata de hermandad. Estaba flaca y mugrienta, pero sana. Tenía el pelo oscuro, largo y rizado, y la misma cara entre angelical y demoníaca que había tenido su madre. Algún día sería más guapa incluso que Bonda. Había heredado la altura de Durzo, pero, gracias a los dioses, en todo lo demás había salido a su madre. Uli era una niña preciosa. Era la primera vez que Durzo veía a su hija. Hacía que le doliera una herida que no era nueva. Has escogido resistirte a cooperar, Durzo, dijo Rot. En circunstancias normales haría un escarmiento contigo, pero los dos sabemos que no me es posible. Te necesito demasiado, por lo menos durante los próximos días. Así que a lo mejor debería, no sé, cortarle la mano como advertencia y hacerle saber que la pierde porque a ti no te da la gana impedirlo. Que prefieres verla sufrir. Quizá algo así me ayudaría a obtener tu colaboración. Durzo estaba paralizado, con la vista clavada en su hija. Su hija. ¿Cómo la había puesto en manos de ese hombre? Había sido la baza del rey, y Rod se la había quitado a Alaine delante de sus narices. ¿Qué te parece esta otra idea? Prosiguió Rod. Nosotros le cortamos una mano o tú le cortas un dedo. Había una salida. Incluso a esas alturas, había una salida. Uno de sus cuchillos estaba envenenado. Lo había untado con el veneno de áspid. Para Kilar. Sería indoloro, sobre todo para una niña tan pequeña. Estaría muerta en cuestión de segundos. A lo mejor sorprendería lo suficiente a Rob para poder escapar. A lo mejor, podía matar a su hija y probablemente acabar muerto, y Kilar viviría. Si no, ese tal Rot-Ursul le exigiría que matase a Kilar y consiguiera el Kakari. Sería bastante fácil fingirlo todo si Rod no ni viese un Burmeister. ¿Podía matar a su propia hija? Si no lo hacía, les estaba dejando matar a Kilar. Ella no ha hecho nada, dijo. Ahórramelo, replicó Rod. Tienes demasiada sangre en las manos para venirme llorando con el sufrimiento de los inocentes. Hacerle daño no es necesario. Rod sonrió. Sabes, viniendo de cualquier otro, me reiría. ¿Te acuerdas de lo que pasó la última vez que quisiste ver el farol de un Ursul? Durzo no pudo mantener la expresión impasible. Un destello de pena afloró a la superficie. ¿Quién lo habría imaginado? Dijo Rod. Mi padre coge a la madre y yo a la hija. ¿Has aprendido la lección, Durzo Blind? Creo que sí. A mi padre le complacerá ver que estoy cerrando el círculo.
Él intentó chantajearte para obtener un Kakari falso y falló. Yo te chantajeo a cambio de uno real y lo consigo. A Ned se le encendieron los ojos cuando Rob dijo eso. Estaba claro que no aprobaba las ínfulas del príncipe, pero Durzo seguía descolocado. No veía ninguna manera de explotar esa minúscula división entre los dos. Te explicaré cómo funcionará el chantaje en tu caso, Durzo Blint. Si creo que te me estás resistiendo, tu hija morirá. Y hay otras, digamos que indignidades, que sufrirá primero. Deja que tu imaginación trabaje en cuáles podrían ser. Es lo que haré yo. Será una cáscara vacía para cuando hayamos terminado. Pasaré meses exprimiendo hasta la última gota de sufrimiento de su mente y su cuerpo antes de que la matemos, y disfrutaré con el trabajo. Soy uno de los discípulos más devotos de Kali. ¿Me entiendes, Blint? ¿Me expreso con claridad? Perfectamente. Tenía la mandíbula tensa. No podía matarla. Por los ángeles de la noche, no podía y punto. Ya se le ocurriría algo. Siempre se le ocurría algo. Tenía que haber una salida para esa situación. La encontraría y mataría a esos dos hombres. Rod sonrió. Ahora cuéntame todo sobre ese aprendiz tuyo. Y todo quiere decir todo. 49. Kilar salió de entre las sombras de la oficina del jabalí azul y agarró a Harl por el cuello con un brazo, mientras le tapaba la boca con la otra mano. MMMMMMF. Protestó Harl contra su palma. Tranquilo, soy yo, le susurró Kilar al oído. Temeroso de que se pusiera a gritar, soltó despacio a su amigo. Harl se frotó la garganta. Maldita sea, Kilar, ten cuidado. ¿Cómo has entrado? Necesito tu ayuda. No me digas. Justamente iba a salir a buscarte. ¿Qué? Mira en el cajón de arriba. Tardarás lo mismo en leer lo que yo en explicártelo, dijo Harl. Kilar abrió el cajón y leyó la nota. Rot era Rotur Suul, un príncipe calidorano. Acababan de elegir los Shinga. Kilar era sospechoso del asesinato del príncipe. Los hombres del rey lo andaban buscando. Dejó la nota a un lado. Necesito tu ayuda, una última vez, Harl. ¿Me estás diciendo que ya sabías todo eso? No cambia nada. Necesito tu ayuda. ¿Esto me costará la vida? Necesito saber dónde se esconde Mama K. Harl entrecerró los ojos. Debo preguntar por qué. Voy a matarla. Después de todo lo que ha hecho por ti. Me ha traicionado, Harl, y lo sabes. Me manipuló para que intentara matar a Durzo Blint. Lo hizo tan bien que pensaba que había sido idea mía. A lo mejor deberías oír su versión antes de matarla. A lo mejor el asesinato no debería ser tu primer recurso contra las personas que te han ayudado, sugirió Harl. Me convenció de que, para salvar a un amigo, debía matar a Upatíbulo. Solo que no era sino Durzo. Nos traicionó a él y a mí. Por su culpa he hundido a un amigo y le he arrebatado todo lo que ama. Lo siento, pero no puedo ayudarte. No te lo estoy pidiendo, advirtió Kilar. ¿Me lo vas a sacar a hostias? Preguntó Harl. Haré lo que haga falta. Está escondida, dijo Harl, impasible. Tuvo una pelea tremenda con Blint no hace mucho. No sé sobre qué discutieron. Pero me ha ayudado, y no la traicionaré. Sabes que ella te la jugaría sin pensarlo un segundo, Harl. Lo sé, dijo su amigo. Quizá me dedique a vender mi cuerpo, Kilar, pero hago lo que puedo para preservar el resto de mí. Solo me quedan unos pocos retazos de dignidad. Si me los quitas, no estarás matando únicamente a Mama K. Una cosa es decir que te llevarás un secreto a la tumba y otra muy distinta hacerlo realidad, avisó Kilar. Nunca he torturado a nadie, Harl, pero sé cómo se hace. Si fueses a torturarme, ya habrías empezado, amigo mío. Se miraron a los ojos hasta que Kilar apartó la vista, derrotado. Si necesitas ayuda con cualquier otra cosa, soy todo tuyo, Kilar. Espero que lo sepas. Lo sé. Kilar suspiró. Solo estate preparado, Harl. Van a pasar muchas cosas antes de lo que nadie se imagina. Llamaron a la puerta. ¿Sí? Dijo Harl. Un guardaespaldas asomó la cabeza calva. Durzo Blint desea veros, señor. Parecía aterrorizado. Kilar intentó recurrir a su talento para camuflarse en las sombras como había hecho al entrar en el jabalí azul. No pasó nada. Oh, mierda. Prácticamente se lanzó de cabeza detrás del escritorio de Harl. Señor, preguntó el guardaespaldas, que no había visto a Kilar por la rendija de la puerta que había abierto. Ah, sí, ¿qué pasa?, dijo Harl. La puerta se cerró y volvió a abrirse al cabo de poco. Kilar no se atrevió a mirar. Si se asomaba lo bastante para ver a Durzo, Durzo lo vería a él. No voy a desperdiciar tu tiempo ni el mío, oyó decir a Durzo. Unos pasos avanzaron con suavidad por el suelo y el escritorio crujió cuando alguien se sentó sobre él.
Sé que eres amigo de Kilar, dijo Durzo, apenas unos centímetros por encima de su aprendiz. Harl lo admitió con un gruñido inarticulado. Quiero que le transmitas un mensaje lo antes posible. Ya se lo he mandado por otros medios, pero tengo que asegurarme de que lo reciba. Dile que debo hablar con él. Estaré en la Fulana Alegre durante las próximas 2 horas. Dile que será Arutairo. Deletrea eso, dijo Harl, mientras se acercaba a su escritorio y cogía una pluma del tintero. Durzo lo deletreó y entonces se oyó una protesta ahogada de Harl, probablemente porque Durzo lo había agarrado. Házselo llegar rápido, chico de alquiler. Es importante. Te haré responsable si no lo recibe. El escritorio volvió a crujir cuando Durzo se levantó para salir del despacho. En cuanto se cerró la puerta, Kilar salió a rastras de debajo del escritorio. Harl abrió los ojos sorprendido. ¿Estabas debajo de la mesa? No siempre se puede hacer bonito. Harl sacudió la cabeza. Eres increíble. Mientras arrugaba el papel que contenía su nota, dijo. ¿Qué significa Arutairo? Sin sangre. Significa que no intentaremos matarnos durante la reunión. ¿Y te fías de él? Después de que lo intentaras matar anoche, Blind me matará, pero lo hará de manera profesional. Cree que al menos eso me lo merezco. ¿Te importa que use la ventana? Tengo mucho que hacer antes de encontrarme con él. Tú mismo. Kilar abrió la ventana y se volvió hacia su amigo. Lo siento, Harl. Tenía que intentarlo. Debo matarla y tú eras el camino más rápido para encontrarla. Lamento no haber sido de ayuda. Kilar salió por la ventana, se apartó del ángulo de visión de Harl y después intentó alzar las sombras de nuevo. Esa vez funcionó a la primera. Perfecto. Ni siquiera entendía qué había hecho diferente en el despacho. Por los ángeles de la noche. Kilar se imaginaba que aprender a controlar su talento ya habría sido lo bastante difícil si hubiese tenido a Durzo para explicárselo. Averiguarlo por su cuenta sería poco menos que imposible. Regresó a la ventana. Al cabo de un minuto, Harl se asomó por ella y después volvió a su mesa y escribió una nota rápida. Llamó a un mozo a su despacho y le entregó el papel. Kilar dio la vuelta al edificio y siguió al chico tras verlo salir por una puerta lateral. Sabía de antemano que Harl no se lo diría, y esperaba que su amigo nunca descubriese que aún así lo había utilizado. Los sucesivos mensajeros fueron de diversa calidad. Algunos pasaban la misiva con tanta discreción que Kilar apenas podía seguirlos con la vista. Otros se limitaban a tenderle la carta al siguiente muchacho. Les llevó media hora llegar a una casa pequeña del lado oriental. Kilar reconoció al guardia que recibió el mensaje del último mozo. Era un imurí de ojos rasgados y pelo liso moreno al que había visto otras veces en casa de Mama K. Era prueba suficiente. Mama K. estaba allí. Se las vería con ella más tarde. Se dirigió hacia la Fulana Alegre. Durzo Blint estaba sentado contra una pared y había un fardo sobre la mesa. Kilar se sentó con él, se quitó la faja de la cintura y dejó en la mesa sus armas. La daga y el wakizashi que llevaba escondidos en la faja, la espada Zeuri de mano y media de la espalda, 2 dagas de sus mangas, cuchillos arrojadizos y dardos del cinturón y un tanto de una bota. ¿Nada más? Preguntó Blint con sarcasmo. Kilar enrolló la faja y la dejó junto a la de Blint, que era igual de grande. Parece que los dos trabajaremos pronto. Blint asintió y dejó una jarra de inmunda cerveza ladesiana en el centro exacto de un tablón, de modo que no pisara ninguna rendija. ¿Querías hablar conmigo? Preguntó Kilar, que se sorprendió de que Blint estuviera bebiendo. Nunca bebía cuando tenía que trabajar. Tienen a mi hija. Han hecho amenazas. Amenazas creíbles. El tal Roth es todo un sádico. La matarán si no les das el Kakari, conjeturó Kilar. Blint solo bebió a modo de respuesta. De modo que tienes que matarme, prosiguió Kilar. Blint lo miró a los ojos. Era un sí. ¿Es solo un trabajo, o porque yo he fallado? Preguntó, sintiendo un hormigueo en el estómago. ¿Fallar? Blint alzó la vista de la cerveza oscura y bufó. Muchos ejecutores atraviesan lo que llamamos el crisol. A veces está diseñado a propósito para ejecutores noveles que tienen algún problema serio, cualquier cosa que impida a un aprendiz dotado convertirse en un ejecutor dotado. A veces le pasa a un ejecutor cuando ya es maestro. Es uno de los motivos por los que hay tan pocos ejecutores viejos. Mi crisol fue Bonda, la hermana pequeña de Wimberé. Nos creíamos enamorados. Creíamos que ciertas realidades no valían para nosotros. Me convertí en un ejecutor con una debilidad manifiesta, y Garot Ursul la secuestró. Buscaba un Kakari, y sigue buscándolo. Igual que yo. No sé para qué sirve. Ni siquiera puedo usar mi talento siempre que quiero. ¿Puedo usar el Kakari cuando ni siquiera lo tengo en mi poder? Deja de interrumpir.
Esta historia tiene su sentido, y si esperas que te dé un cursillo el mismo día en que voy a tener que matarte, es que no me conoces, dijo Durzo. Baste decir que el poder de un Kakari es inmenso. Yo llevaba años trabajando para conseguir uno. Garrot Ursul también. Él creía que un Kakari le daría ventaja sobre los otros príncipes y los Burmeisters para poder convertirse en rey dios. Por eso secuestró a Bonda, me hizo saber dónde la retenía y me dijo que, si iba a por el Kakari, la mataría. Nunca se te han dado bien las amenazas, comentó Kilar. Yo diría que siempre se me han dado de maravilla, replicó Durzo. La cuestión era que había un tiempo limitado para conseguir el Kakari. El hombre que supuestamente lo había enlazado se hallaba en su lecho de muerte, con lo que el momento de obtenerlo sería inmediatamente después de que estirase la pata. Como es natural, Garrot retenía a Bonda muy lejos de la ciudad. Yo sabía que el Sacajé pensaba envenenar a aquel hombre esa noche. Supuse que Garrot también lo sabía. Al no poder estar en dos sitios a la vez, tuve que tomar una decisión. Conocía a Garrot Ursul. Es un maestro de las trampas. Es más listo que yo. Más retorcido. De modo que supuse que, si iba a por Bonda, acabarían conmigo o bien las trampas o bien unos meisters a sus órdenes. Sabía de una trampa que Garrot había usado en otras ocasiones, una en la que mi llegada sería lo que disparase el mecanismo que la mataría. Era propio de él, hacer que mi intento de rescatar a Bonda fuese lo que provocara su muerte. Si además conseguía el Kakari de ese modo, mejor que mejor para él. Ese fue mi crisol, Kilar. Me lanzaría de cabeza a una trampa intentando ser un héroe, o usaría la cabeza, daría a Bonda por perdida e iría a por el Kakari. Elegiste el Kakari. Era una falsificación. Durzo examinó la mesa, y le tembló la voz. Después, salí corriendo, robé un caballo y lo reventé del esfuerzo, pero pasaba media hora del amanecer cuando llegué a la casa donde se encontraba Bonda. Estaba muerta. Repasé todas las ventanas, pero no pude encontrar indicio alguno de trampas. Nunca sabré si fue porque alguien las retiró, si eran puramente mágicas o si nunca hubo ninguna trampa en ellas. ¡Qué hijo de puta más grande! Lo hizo a propósito. Blind echó un trago largo de su cerveza. Soy un ejecutor, y el amor es un nudo corredizo. La única manera de redimirme por la elección que tomé era convertirme en el mejor ejecutor de todos los tiempos. Kilar sentía un nudo en la garganta. Por eso no podemos conocer el amor, Kilar. Por eso hice todo lo que pude para alejarte de sus garras. Cometí un error, me permití ser débil una vez, y ahora, después de tantos años, vuelve para atormentarme. No vas a morir porque fallases, Kilar. Morirás porque fallé yo. Así funcionan las cosas. Siempre pagan otros por mis errores. Fallé, Kilar, porque pensé que solo se pasa una vez por el crisol. Me equivocaba. La vida es el crisol. Por lo que Kilar podía ver, la decisión de Durzo nunca había dejado de atormentarlo. El hombre era una cáscara vacía. Era un ejecutor legendario, pero lo había sacrificado todo a ese dios. Kilar siempre había querido ser Durzo, siempre lo habían fascinado sus habilidades. Durzo era el mejor, pero ¿dónde estaba el hombre tras la leyenda? Entonces mi crisol fue Helene. Kilar sonrió amargamente al vacío que sentía adentro. ¿No hay manera de que luches junto a mí y contra ellos? ¿Y dejar que Rod torture y mate a mi hija? He aquí mi alternativa, chico. O mueres tú o muere mi hija. Durzo sacó un gunder de oro de una bolsa. Corona gana Rod, castillo pierdo yo. Lanzó la moneda, que rebotó sobre la mesa increíblemente, aterrizó de canto. Siempre hay otra opción, dijo Kilar, soltando poco a poco su talento. Joder, ha funcionado. Blind centró y volvió a centrar su jarra vacía sobre la mesa. Trabajé durante casi 15 años para conseguir el orbe de los filos, Kilar. No sabía dónde estaba. No sabía si estaba enlazado a alguien. No sabía qué clase de defensas mágicas lo protegían. Sabía que las personas como tú en teoría llamaban a los Kakari, y que tu necesidad de él reforzaría esa llamada. Por eso te llevé a trabajos en todos los rincones de la ciudad. ¿Cómo podía saber que lo tenía el rey Gunder y lo tomaba por una joya cualquiera? Nadie hablaba de él porque nadie sabía que era especial. A nadie le importaba. Y pensé que a lo mejor me equivocaba, que solo tenías un bloqueo. Y que, si te presionaba lo bastante, usarías tu talento. Después de perseguirlo durante 15 años, ¿te creías que sería fácil entregarlo sin más? ¿Crees que es fácil renunciar a 15 años de tu vida? Pero ibas a hacerlo. Kilar estaba asombrado. Y un cuerno. En cuanto lo hubiese tenido, no lo habría regalado nunca, dijo Durzo. Kilar no le creyó.
Blind tenía planeado darle el Kakari desde el principio hasta que llegó Roth. Maestro, trabaja conmigo. Juntos podemos con Roth. Durzo guardó silencio durante unos instantes. ¿Sabes? Yo también fui como tú, chico. Durante mucho tiempo. Deberías haberme conocido entonces. Te habría caído bien. Podríamos haber sido amigos. Me caes bien, maestro. Me gustaría ser amigo tuyo, dijo Kilar, pero solo en su cabeza. Por algún motivo las palabras no lograron abrirse paso entre sus labios. Quizá no importaba. Durzo no le creería, de todas formas. Roth es un príncipe calidorano, chico. Tiene un burmeister. Pronto tendrá más brujos que magos hay en las tierras del sur, y de remate un ejército. Es el dueño del Sacajé. No hay esperanza. Ya no hay modo de plantarle cara. Ni los mismísimos ángeles de la noche lo intentarían. Kilar levantó las manos, harto del fatalismo y las supersticiones de Blind. Y yo que pensaba que eran invencibles. Son inmortales. No es lo mismo. Blind se echó a la boca un diente de ajo. Puedes llevarte lo que quieras de mi casa. No me gustaría verte morir solo porque yo tengo mejor equipo. No lucharé contra ti, maestro. Lucharás. Morirás. Y te echaré de menos, maestro Blind. Dijo Kilar, al recordar algo que Dorian había dicho. ¿Qué significa mi nombre? Kilar. ¿Conoces la palabra huésped? ¿Quiere decir invitado, no? Preguntó Kilar. Como en una casa de huéspedes, por ejemplo. Sí, pero a la vez puede referirse al anfitrión. En otras palabras, huésped significa al mismo tiempo el que hospeda y el que es hospedado. Dos sentidos opuestos. Así es tu nombre. Significa el que mata y el que es matado. No lo entiendo, dijo Kilar. Ya lo entenderás. Que los ángeles de la noche cuiden de ti, chico. Recuerda, tienen tres caras. ¿Qué? Venganza, justicia y piedad. Siempre saben cuál enseñar. Y recuerda la diferencia entre venganza y revancha. Ahora vete. Kilar se puso en pie y guardó sus armas con movimientos de experto. Al levantarse rozó la mesa con la cadera y la moneda en equilibrio se tambaleó y cayó antes de que pudiera pararla recurriendo a su talento. No hizo caso, porque se negaba a ver el resultado como un presagio. Maestro Blind dijo, mirando a su maestro a los ojos e inclinándose con respeto, Cariamulodok. Gracias. Por todo. Gracias. Bufó el maestro Blind. Recogió la moneda. Había salido Castillo. Castillo pierdo yo. Gracias. Siempre has sido la repera, chaval. 50. Kilar disponía de una hora antes de que Durzo fuera a por él. Lo sabía porque le había visto beberse una jarra entera de cerveza, y Durzo Blind no trabajaba cuando tenía alcohol en el organismo. Era la ocasión perfecta para ir a la casa segura del maestro. Quizá tuviera suerte y pudiese averiguar cómo pensaba matarlo a partir de los instrumentos que faltasen. Por prudencia, usó los callejones para llegar a la casa segura. En un abrir y cerrar de ojos desarmó la trampa de la cerradura y luego buscó la segunda. De haber sido plenamente visible, se habría sentido expuesto, pero su talento lo obedeció por esa vez y lo cubrió de sombras. Seguía sin tener ni idea de lo bien oculto que estaba, pero en esa calle oscura y poco frecuentada no le inquietaba tomarse su tiempo. La segunda trampa estaba incrustada en el marco, delante del pasador. Kilar negó con la cabeza. Y Blind decía que las trampas no eran lo suyo. Armar una trampa que se disparaba al desaparecer la presión del propio pestillo no era tarea fácil. Tras desarmar ese mecanismo, Kilar empezó a forzar la cerradura en sí. Blind siempre le había dicho que colocar más de 2 trampas en una puerta era una pérdida de tiempo. Debería cazarse a alguien con la primera trampa, pero si estaba tan mal montada que el intruso se confiaba, podría sorprendérsele con una segunda perfectamente camuflada. Después de eso, solo un idiota dejaría de revisar la puerta con atención hasta encontrar cualquier otro dispositivo escondido. Kilar no tuvo que tantear con la ganzúa. Llevaba años practicando con esa puerta, de modo que la clavija entró en su eco al instante. Entonces notó algo raro. Separó los dedos y dejó caer la ganzúa en el preciso instante en que se activaba el resorte. Una aguja negra pasó disparada entre sus dedos abiertos. Le rozó el nudillo y estuvo a punto de atravesar la piel. Uf. El compuesto negro de la aguja era beleño y parvurriesgo. No habría resultado fatal, pero lo habría dejado enfermo durante días y no habría tenido tiempo de alejarse mucho antes de que el veneno hiciera efecto. La trampa tenía muy mala idea, y significaba que el maestro Blind seguía poniéndolo a prueba. Solo un idiota dejaría de revisar la puerta con atención después de 2 trampas. Dioses. Kilar entró con cuidado.
Esa casa segura no era tan espaciosa como la de sus primeros meses con el maestro Blint y, al tener dentro todos los animales, era tremendamente ruidosa, apestosa y sucia. Los animales habían desaparecido. Kilar arrugó la frente. Un examen superficial le indicó que por la mañana todavía estaban en sus sitios. Pasó más adentro y encontró una carta doblada encima del escritorio de Durzo. Sacó un cuchillo con cada mano y la desplegó sin tocarla. Dudaba que su maestro fuese a usar un veneno de contacto en el papel, pero tampoco había creído que fuera a colocar una tercera trampa en la puerta. El texto estaba escrito con la letra prieta y controlada de Durzo. Kilar, cálmate. Matarte con un veneno de contacto sería de lo más insatisfactorio. Me alegro de que la tercera trampa no te pillara, pero, si te hubieses basado en lo que creías saber sobre mí en vez de comprobarlo, te lo habrías merecido. Te echaré de menos. Eres lo más parecido a una familia que tendré nunca. Siento haberte metido en esta vida. Mamá K y yo hicimos todo lo posible por convertirte en un ejecutor. Supongo que nuestro fracaso te honra. Significas más para mí de lo que jamás creí que pudiera significar otra persona. Kilar parpadeó para contener las lágrimas. De ninguna manera podía matar al hombre que había escrito eso. Durzo Blint era más que su maestro. Era su padre. Esta noche termina todo. Si quieres salvar a quien te importa, más te vale encontrarme. At. Parecía una firma pero no coincidía con el nombre de Blint. Tal vez era una abreviatura de algo, como atentamente, que no pegaba nada, o una pista sobre dónde estaría su maestro. ¿Y qué quería decir con lo de salvar a quien le importaba? ¿Acaso sabía Durzo dónde estaba el N? ¿Por qué la amenazaba? ¿O estaba hablando de dejarlo? Kilar se puso pálido. Los animales no estaban. Todas las demás propiedades de Blint seguían allí, de modo que no estaba de mudanza. Los animales no tendrían nada raro a ojos de un cocinero, y el catador que probase los alimentos tardaría horas en notar los efectos, tiempo más que suficiente para servirlos en la cena. Blint solo bebía después de terminar un trabajo. Los animales no estaban. Ninguno de ellos. No había muchos lugares que pudieran servirlos todos. Mierda. Blint pretendía envenenar a los nobles en el banquete del solsticio de verano. El N no estaría allí, por supuesto. Tampoco Harl. Blint debía de saber algo que Kilar ignoraba. Quien asistiría sería Logan. Rod pensaba intentar su golpe de estado. Esa misma noche, Kilar se mareó. Apoyó una mano en la mesa para mantener el equilibrio e hizo tintinear entre sí los frascos de cristal y las redomas. Sus ojos fueron a dar en un recipiente en el que se fijaba desde hacía años. Contenía el veneno de áspid, y quedaba poco. Blint no bromeaba con sus amenazas. Si Kilar había pensado por un momento que Blint no lo mataría después de la Rutaira o al leer la carta, se equivocaba. Para Blint era cuestión de dignidad profesional. Había cruzado una línea años antes al dejar morir a Bonda, y no había vuelta atrás. Era muy propio de Durzo Blint. Estaba dando una oportunidad a Kilar, proporcionándole información suficiente para que se presentara y motivándolo para luchar, pero, a la hora de la verdad, haría todo lo posible para ganar. Siempre lo hacía. El cuerpo de Kilar conocía el siguiente paso, aunque su mente estuviera lejos. Pasó unas hebras de algodón por los diminutos agujeros de un pequeño cuchillo de envenenador y las empapó con unas gotas de veneno de áspid. A Logan no le gustaba el conejo, de modo que Kilar preparó los antídotos para los venenos que habían dado a los faisanes y los estorninos, y confió en que su amigo no tocase el cerdo. Por sí mismo no resultaría letal, pero no había antídoto para ese veneno. Si Logan se ponía muy enfermo, a Kilar le sería imposible cargarlo a peso. Se frotó el cuerpo sin usar jabón para oler lo menos posible. Se ató cuchillos a los antebrazos desnudos y un tanto a una pantorrilla. Luego se puso los pantalones y la túnica de algodón gandiano que se ajustaban al cuerpo, en moteado negro y gris. Se ajustó el arnés para las armas. Comprobó que sus venenos y garfios estuviesen en el cinturón. Deslizó el cuchillo de envenenador en su funda especial. Por último, envainó unas dagas y su espada Feurí de mano y media. Entonces vio a Sentencia. Blint había dejado la gran espada negra colgada en la pared. Había dejado su espada favorita para Kilar. Sin duda tendría algo ingenioso que decir sobre recuperarla de su cadáver o, si se torcía la situación para Durzo, no la necesitaría más. Va en serio. Esto es a vida o muerte de verdad. Kilar alzó la espada con reverencia y se la colgó a la espalda. Era más pesada que lo que estaba acostumbrado a utilizar, pero, con su talento, resultaría perfecta. Listo por fin, se dirigió hacia la puerta y se detuvo ante ella. Apoyó la frente en la madera y respiró, solo respiró. ¿Cómo habían llegado a ese punto?
Esa noche moriría él o moriría el maestro Blind. Ni siquiera sabía lo que debía hacer cuando llegase al castillo. Sin embargo, si no hacía nada, Logan iba a morir.